el impacto del ataque a las Torres Gemelas a la geopolítica de Estados Unidos. Para poder entender el impacto que tuvo, se debe partir de los hechos. A las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, 4 vuelos comerciales fueron secuestrados por suicidas islámicos de la red Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, quienes los estrellaron, 2 de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center y 1 contra el Pentágono. El cuarto avión no logró su objetivo. Poco tiempo después de producirse los impactos, ambos edificios se derrumbaron, generando un elevado número de víctimas. Ese día era imposible saberlo, pero el ataque de Bin Laden supondría un antes y un después en el entorno estratégico y en las relaciones internacionales, quien buscaba la destrucción del orden democrático liberal. Este hecho resulta ser un problema de geopolítica, ya que involucra a los 3 elementos del mismo. La historia, al ser un acontecimiento histórico con el que se ha logrado establecer normas y principios geopolíticos importantes, al igual que la política, porque a través de ella se han logrado planteamientos y objetivos para evitar que se repitan sucesos como lo ocurrido el 11 de septiembre. Y por último, la geografía, que contribuye a la comprensión de este hecho visto desde la ubicación de las Torres Gemelas en Estados Unidos, una gran potencia. Es necesario atenderlo al mostrar un gigantesco cambio tanto nacional como internacional. Además, para entender el porqué de las estrategias tomadas a partir de esa fecha y cómo el mundo depende de ellas. Para realizar el análisis me basaré en el texto de la revista de Ciencias Sociales Íconos, escrita por Joaquín Hernández Alvarado, que se titula Geopolítica del conflicto, el mundo después del 11 de septiembre, que fue publicada el 13 de marzo del 2002. Como podemos ver, fue publicada tan solo 6 meses después del atentado. El autor resalta que, como única potencia mundial, Estados Unidos configuró un mundo conflictivo, ya que el concepto de seguridad nacional e internacional se convirtió en el valor fundamental. Ahora bien, se acentúa la tendencia unilateralista versus la multilateralista, lo que implica una revisión del sistema de alianzas y la importancia de organismos como la OTAN. Hernández nos resalta que Washington se alejó de sus aliados europeos como consecuencia de la estrategia unilateralista. Sin embargo, la visión de los Estados Unidos como la única potencia mundial no implicaba una ruptura, sino más bien fortalecía la necesidad de la relación con los aliados tradicionales en términos de una agenda multilateral. Nos recalca que el conflictivo mundo actual no sería el resultado de lo sucedido el 11 de septiembre, sino la expresión de intereses encontrados que pondrían en peligro la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo y que exigirían una agenda de política exterior basada en la seguridad nacional. Los acontecimientos no podían traer una política internacional de los Estados Unidos basada en el multilateralismo, a pesar del apoyo de la Unión Europea y otras entidades, mostrando así una política unilateral, ratificada a través de 2 advertencias públicas realizadas por el presidente de ese entonces, Bush. En la primera recalcó que la única opción a nivel mundial era estar a favor o en contra de Estados Unidos. En la segunda fue el proyecto de presupuesto federal y su discurso sobre el eje del mal, desatando críticas de los europeos que vieron sus intereses muy comprometidos. Por otro lado, Washington contó con la actitud de oposición de Rusia contra el islamismo radical, pero a pesar de ello, se mantuvo con la capacidad de actuar independientemente, lo que indicaba una relación de estancamiento debido a los intereses en juego. El autor también nos menciona el desgaste de los acuerdos de paz en Colombia a partir del 11 de septiembre. A partir de lo resaltado en el marco teórico del texto, resulta necesario hacer una revisión geopolítica de los efectos globales que ha tenido este acontecimiento en áreas tan diversas como la seguridad nacional, la política exterior, los ordenamientos jurídicos y las relaciones humanas en general. La mayoría de estos efectos fueron justificados desde la administración Bush,
para hacer frente a la amenaza de un nuevo enemigo, el terrorismo internacional de corte islámico fundamentalista. Hay muchas otras secuelas, como el aumento de la vigilancia. El imperio del mal se había disuelto y las administraciones de Bush y Clinton tuvieron que replantarse las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. El 11 de septiembre sentó la pauta de una política exterior basada en la ideología y un poderío económico aderezado con militarismo. Además, la importancia central de la lucha contra el terrorista para Washington llevó a situaciones paradójicas, como una OTAN que activó su cláusula de defensa mutua, pero que apenas se movilizaba colectivamente en apoyo de las fuerzas norteamericanas, o una rusa que prestó más servicio sobre el terreno que los aliados europeos. O las consecuencias de estos movimientos geoestratégicos para Europa, que en su conjunto habían perdido relevancia estratégica para los Estados Unidos. El espejo geopolítico en el que se veían los diferentes estados había cambiado y distorsionado su percepción de nación. No veían una república, ahora veían un imperio con poder unilateral. La política de cero tolerancia frente al terrorismo que proclamó Estados Unidos, secundada por la Unión Europea, significó el cierre de todos los espacios políticos en los que aún se movía las FARC. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el terrorismo, su prevención y su eliminación pasó a ser una prioridad de los gobiernos, porque, como todos los autores reconocen, es un fenómeno global cuya única respuesta y solución pasa por la cooperación multinacional.